Bueno, pues bienvenidos todos, hermanos. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Estamos ya en la sesión 3 de Consejería Bíblica y esto es desde las horas 9 a las 12. Los temas son conflictos en la sexualidad, formación del niño, la adolescencia y adicciones. Recordamos que tenemos algunas tareas muy sencillas, nada más de una página. En este caso, pues en la hora 10 tenemos ya en la parcelación de la materia, exprese aciertos y errores en la formación del niño. Entonces, en ese caso, usted puede decir que hemos hecho bien en cuanto a disciplina, formación espiritual y los errores. Cuando consentimos mucho a un niño o hay maltrato también, entonces se puede poner como errores en la formación del niño. Y en la hora 12, que el tema es adicciones, realice una investigación sobre las adicciones. Recordamos de una página y nada más que haya mucha información sobre las adicciones y bueno, cuáles son, cómo afectan a la gente y bueno, cómo a muchas personas las adicciones les están haciendo estragos en su vida. Vamos entonces a empezar con el primer tema que es conflictos en la sexualidad, página 33 de nuestro material. Y ahí empezamos con algunas situaciones de error en cuanto a la percepción de la sexualidad. La primera de ellas es la masturbación, que todos conocemos como autoexcitación o producir placer sexual a la misma persona. Y esto puede hacerse compulsivo y hacer una obsesión. Recordamos que como hay una posibilidad de tener algún placer sexual personal o individual, esto rompe la relación. Las personas normalmente se aíslan porque tienen esta práctica y bueno, no socializan, no tienen otro tipo de contacto con la gente, sino que realmente hay como una evasión. A veces está acompañado de ausencia social, otro tipo de problemas, ¿no? Vemos aquí en la página 33 que dice que, bueno, algunas observaciones de psicólogos dicen que esto pues es una práctica muy común. Muchas jóvenes o muchos jóvenes en la adolescencia practican la masturbación, pero en ocasiones se llega a hacer algo compulsivo, o sea, llega a ser algo de todos los días o con mucha frecuencia y esto puede ocasionar algunas situaciones en cuanto a la personalidad. Es interesante nombrar que la Biblia no menciona la masturbación. Por supuesto, existía la práctica, era muy conocida, pero no dice la Biblia específicamente algo de. Sin embargo, viendo el contexto de las cosas que puede provocar, tenemos que hacer un análisis de esta situación. Esto lleva a tener una cuestión de análisis porque cuando alguien tiene una autoexcitación o masturbación, esto estorba su desarrollo social. No tiene el noviazgo o el matrimonio en un futuro como una realización, sino que se ve como una forma muy egoísta de placer sexual. Ahora, en el mundo no cristiano, por supuesto, no se ve como mal. Algunas personas incluso piensan que es correcto, que está bien, sin embargo, sí puede causar algunos problemas, ¿no? Veríamos ahí que a veces llega también mucho con la fantasía, porque realmente las personas pues piensan que tienen relaciones o sostienen algún tipo de videos. Hoy que hay muchos medios, ¿no? Hay medios, hay fotografías, hay revistas, entonces es una cuestión con otros pecados sexuales, porque es una falta de continencia sexual. Como la persona está acostumbrada a la autoexcitación, entonces no tiene limitación. Recordamos que la sexualidad tiene una limitación, que es el amor o el matrimonio o el considerar, en este caso el hombre y la mujer, la sexualidad del matrimonio, tenemos un respeto y hay tiempos en que incluso suspendemos la cuestión sexual por respeto, por sanidad o por otras cosas, ¿no? Sin embargo, la persona que tiene la masturbación, pues es algo muy cotidiano y lleva al hedonismo. Hedonismo es así como placer, buscar el placer a como de lugar, ¿no? Y por supuesto, hoy día muchas personas ven esto como una cuestión de pues satisfacción sexual, pero trae otras situaciones de problema. Muchas veces la masturbación tiene que ver con la pornografía. Fíjense que tenemos hoy día ya como muy abierta la cuestión de la pornografía. Se habla mucho de revistas o de programas de televisión, programas de internet, donde la pornografía se vende todos los días. Definitivamente, incluso cuando incluso las personas no buscamos pornografía, se presentan escenas de sexo ilícito o de sexo completo, ¿no? De una manera cotidiana. Entonces, incluso programas de televisión o en películas o en cine y se presentan escenas sexuales. Todo esto lleva a otra cuestión porque la pornografía es totalmente sucia. De hecho, la palabra porneia en la Biblia griego quiere decir impuro. Entonces, la pornografía es como gráficas impuras.
fotografías, escenas o alguna cuestión que tiene que ver con la sexualidad que debiera de ser totalmente particular, específicamente aislada, ¿no? La relación sexual entre un hombre y su esposa o la esposa y el esposo tiene que ser totalmente aislado. Es una cuestión que nadie más tiene que observar, nadie más tiene que participar y esto lleva a algunas otras pues deformaciones, ¿no? Vemos en la fantasía también como parte de muchas personas llegan a estar pensando que tienen una cuestión con la cuestiones sexuales de que hay otro tipo de contactos, ¿no? Tenemos que superar el autoerotismo recordando que es muy egoísta y tenemos que llegar a una madurez en cuanto a lo sexual para que haya un matrimonio sano y una sexualidad de bendición donde la mujer y el hombre se sientan satisfechos en el matrimonio. Luego tenemos problemas de la sexualidad, página 34, relaciones sexuales prematrimoniales. Esto quiere decir una relación sexual antes del matrimonio, que bueno, muchas personas piensan que es correcto porque los jóvenes o las jóvenes tienen una edad o se piensa que pueden ya tener una vida sexual y no es así. Aunque lleguemos a la mayoría de edad o se acabe una carrera o sea una persona suficiente en lo económico, no por esto vamos a decir que ya hay libertad sexual. Realmente hasta que se lleguen a casar, ¿no? Corintios 6, 18 al 20 dice ahí, la primera carta, que la relación sexual está reservada para el matrimonio. Pablo habla incluso de problemas con la sexualidad y dice, bueno, tienen que tener una bendición con la sexualidad, pero también trae compromisos. Con la cuestión del el casarse o la vida futura, el matrimonio, tiene muchos compromisos. Y sin embargo, la sociedad sin Cristo pues lo ve como mucho libertinaje, ¿no? Se plantea como que hay mucha libertad, como que la gente puede hacer lo que quiera y como que se vende la idea que la cuestión de la relaciones sexuales prematrimoniales están bien. Sin embargo, decimos no están bien, todo es el plan de Dios y no tiene por qué verse como algo bueno de parte nuestra, ¿no? Tenemos que hay una fuerte presión social porque muchas personas piensan que ya la cuestión sexual es de que la persona se realiza. Incluso les presionan, ¿no? Les preguntan si ya tienen relaciones sexuales o les invitan a tener relaciones sexuales en grupos o en otras situaciones y esto lleva a mucha deformación en cuanto a la sexualidad. Recordamos que tiene que ser personal, la mujer y el hombre en Cristo llegan a una madurez, llegan a un punto en el que de veras pueden ya casarse y afrontar las cuestiones de compromiso que tiene la sexualidad. Mucha curiosidad se da a los jóvenes cuanto a las cuestiones de tener sexo antes de casarse, incluso las personas piensan que está bien. Piensan que es una forma de prepararse para el matrimonio, pero es totalmente deforme, ¿no? Los hombres ni las mujeres no necesitamos relaciones sexuales previas para el matrimonio. De hecho, la mujer llega virgen, el hombre llega casto y ya en el matrimonio la cuestión sexual se desarrolla de una manera pues cotidiana. Ya el hombre y la mujer aprenden, tenemos cuestiones que aprender, que platicar y la sexualidad tiene que ser muy particular, pero también de mucha comunicación. Entonces ya en el matrimonio se platica, incluso el tener hijos, ¿no? Se pueden planear cuándo van a venir los hijos, aunque Dios manda a los hijos, definitivamente nosotros tenemos planes, ¿no? La salud de la mujer, cuestiones de salud de los dos, y bueno, a veces incluso hay infertilidad, o hay algunas otras cuestiones ya que tenemos que verlo en el matrimonio, ¿no? La fornicación también causa mucha culpa y recelo, porque definitivamente la persona parece muy libre cuando está teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Pero cuando ya se llega a casar la persona, hay mucho recelo, hay celos, ¿no? De la cuestión si un hombre o una mujer tuvieron relaciones sexuales antes de casarse, qué tipo de relaciones hubo, incluso las experiencias que la gente tuvo, ¿no? Y esto genera mucho celo. Por eso es muy importante que el hombre y la mujer lleguemos pues de la misma manera, totalmente sin relaciones sexuales previas, para llegar al matrimonio y los dos nos desarrollamos. Tanto la mujer como el hombre podemos platicar, podemos desarrollar la cuestión aquí. Hay mucha presión social en cuanto a esto porque muchas veces se ve como oralización. A los jóvenes, a las muchachas se les dice mucho, ya tienes relaciones sexuales, se venden pues como cualquier cosa, ¿no? Anticonceptivos y condones y muchos materiales como si fuera algo que no tiene ninguna consecuencia, pero siempre tenemos muchas consecuencias. Tenemos embarazos no deseados y enfermedades, ¿no? Por ejemplo, vemos el embarazo como una bendición en el matrimonio. Cuando la mujer y el hombre estamos casados y ya esperamos pues nuestra vida sexual y estamos delante de Dios, esperamos la familia. Y entonces, en vez de ser una bendición que vengan los hijos, el embarazo no deseado pues genera muchas cuestiones, ¿no? Llega pues muchas rupturas y llegan muchas enfermedades, e incluso pues el aborto, ¿no? Que en nuestro medio es muy común, entonces decimos, bueno, todo esto no era el plan de Dios. Sin embargo, pues las enfermedades incluso venéreas, ¿no? Tenemos ahí cuestiones que se tienen que revisar. Luego tenemos la infidelidad marital y el adulterio. Dice que pocas situaciones dañan más a una persona que ser víctima de infidelidad por su cónyuge.
surgen muchas preguntas y fuertes sentimientos. Generalmente el adulterio se da porque tenemos un concepto erróneo respecto al sexo y la Biblia autoriza a la víctima de infidelidad a divorciarse. No obstante, cuando ambas partes desean restablecer la relación matrimonial, se hace indispensable un periodo de aconsejamiento para lograr la reeducación de los esposos con base en las Sagradas Escrituras. Entonces decimos, cuando hay infidelidad es un gran dolor, porque la mujer o el hombre se sienten traicionados, definitivamente se sienten menospreciados, se sienten vulnerables y muy lastimados, ¿no? Por eso siempre decimos, es muy importante que si ya estamos casados, platiquemos. Las cuestiones sexuales, los hijos, el dinero, las enfermedades, todo lo que tengamos como matrimonio hay que platicarlo, porque muchas veces no hay plática. Hay como una ausencia de, y entonces la mujer y el hombre se van pues como silenciando, van cada quien por su lado y llegamos a algunas otras situaciones. La Biblia habla del adulterio como parte de una razón para poder pues divorciarnos, ¿no? Cuando al Señor Jesús le dijeron, bueno, es lícito al hombre dejar a la mujer, recuerden que en el contexto judío era un poquito controlado porque no se podía el hombre dejar a la mujer. Tenía que darle carta de divorcio, explicar por qué se divorciaba de ella y definitivamente tenía un compromiso con ella. Pero en muchas culturas no. En muchas culturas la mujer sencillamente pues era dejada y no tenía pues derechos en este caso, ¿no? Entonces por eso Jesús dice, bueno, no es el plan de Dios el divorcio, pero si ustedes tienen un corazón duro por esto, infidelidad o separación emocional, llega el adulterio. Y el adulterio es una causa de divorcio. Si la persona, hombre o mujer, fue engañado por el esposo o la esposa, se puede divorciar. Pero por supuesto no es fácil, hay que aconsejar, hay que pues estar platicando con las personas que sean resanadas en lo emocional y en lo espiritual y tenemos que llegar a una realización. Cuando hablamos de perdón o restauración es que el hombre o la mujer engañado quiere perdonar a la persona que lo engañó. Esta es una decisión que es libre, la persona lo puede tomar o no, porque fue la víctima de la infidelidad, pero si se requiere la restauración, se requiere aconsejamiento, hay que orar con los dos, incluso hay quienes buscan psicólogos o psiquiatras, lo cual está bien, profesionales de la conducta que hablan de esto, para que las personas puedan reeducarse. Aquí hay una cosa muy importante, dice que nos reeduquemos en cuanto al matrimonio y el sexo. Porque a veces llegamos, aunque tengamos una edad y nos casamos y todo esto, no tenemos la madurez emocional o no tenemos la formación personal o la formación espiritual para esas cosas y llegamos a veces con muchas carencias, ¿no? Y eso hace que el hombre y la mujer como que se separen. Necesitamos tener un aconsejamiento y una restauración. Ahora que la persona que pues cometió adulterio de veras quiera arrepentirse y quiera pues dejar la conducta, ¿no? Y entonces vienen un proceso de cambios. ¿Qué cosas tienen que cambiar? ¿Qué cosas tienen que mejorar? ¿Qué cosas tienen que llegar para que se realicen los dos? La homosexualidad viene, página 34. Recordamos todos, es muy común, ¿no? Atracción por personas del mismo sexo. Entonces, la aberración es que los individuos se sienten atraídos sexualmente a personas del mismo sexo, se denomina homosexualidad o inversión. En el caso de la relación sexual entre mujeres, el término es lesbianismo. Se considera que las perversiones sexuales surgen generalmente de complejos formados en la niñez, pero algunas pueden ser aprendidas también por personas sanas. La inversión sexual fue muy común entre los griegos y otros pueblos paganos en la época de Cristo. Lamentablemente, la sociedad postmoderna considera esas conductas como opciones. A quienes la alientan pueden pretender que las personas son personas con mente muy abierta y hay sin embargo, la homosexualidad y el lesbianismo están marcados como desviaciones. Es una cuestión que no es lo que Dios diseñó y puede tener otro tipo de cuestiones de personalidad. La Biblia habla de la homosexualidad, invita a los pecadores a acercarse a Dios y a ser restaurados a una conducta sana. Romanos 1, Primera de Corintios 6, Primera de Timoteo 1. Habla de la homosexualidad ahí y decimos, bueno, no es el plan de Dios. Definitivamente Dios creó a una mujer y a un hombre, ¿no? Adán y Eva. Incluso ya en el matrimonio Dios ordena que un hombre tome una mujer. Cuando la Biblia habla de mujeres que tuvieron varios hombres o de hombres que tuvieron varias mujeres, no era el plan de Dios. Y no porque lo diga la Biblia pensamos que está bien, porque lo dice porque era verdad. Todos recordamos el caso de David y otros más que lamentablemente pues hubo cuestiones en cuanto a mucho adulterio, ¿no? Salomón también, y siempre hubo consecuencias. Pero el diseño de Dios original era un hombre y una mujer. Recordamos entonces aquí que tenemos que estar muy enfocados en la seriedad de la situación porque no es algo muy fácil de manejar, ¿no? El matrimonio no es algo que se pueda manejar como un juego o como algo temporal o algo en lo que no hay compromiso. Por eso incluso en las iglesias damos aconsejamiento, ¿no? Hablamos con las personas que se van a casar y de ver si los dos son cristianos. Primera recomendación, que los dos sean cristianos, que sean firmes en su iglesia, que tengan madurez espiritual y emocional, e incluso que también tengan independencia económica. Porque hay muchos jóvenes o señoritas que todavía no están maduros en lo económico o en lo social y ya están buscando matrimonio, ¿no? Entonces necesitamos ahí que hay una
formación espiritual en cuanto a esto y tenemos de que decirle, bueno, si Dios creó una mujer y un hombre, entonces nosotros tenemos que buscar este tipo de relación totalmente heterosexual. Sin embargo, en la sociedad del día de hoy se plantea como muy normal. Se está normalizando algo que no era lo que Dios enseñó. Entonces tenemos ahí que hablar con la gente y si las mujeres tienen lesbianismo, hay que tratar con ellas, hablar con ellas, orar con ellas con mucha honestidad, con mucho respeto y con mucha consideración. Igual si hay hombres homosexuales que llegan a la iglesia, recordemos que no somos homofóbicos, no estamos atacando a las personas, sino el pecado que pueden tener. Y la Biblia habla de restauración para las personas que tienen esto. Incluso hay grupos que están tratando con personas con quebranto sexual y de veras les ayudan. Y si la gente quiere ser ayudada, puede ser ayudada. Porque según Corintios 6, 1 al 9 al 11, dice, esto es algunos de vosotros y habéis sido justificados. O sea, Pablo hablando a los Corintios dice, ustedes también eran homosexuales o tenían estas aberraciones de conducta, pero hoy día estamos libres. Entonces recordemos que es una gran libertad, porque igual la homosexualidad y el lesbianismo se ven como esclavitud. La persona no es libre, realmente tiene una cuestión de mucho daño emocional y físico, y necesitamos entonces una restauración. Hay varias formas de homosexualidad, invertidos absolutos, invertidos bisexuales o invertidos ocasionales. El invertido absoluto es aquel que solamente busca relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Invertidos bisexuales son personas que tienen sexo con hombres y mujeres, por eso se llaman bisexuales, ¿no? Y o invertidos ocasionales, personas, mujeres y hombres que de vez en cuando tienen la conducta homosexual y luego la pueden controlar. Pero entonces necesitamos pues todo esto manejarlo con la sabiduría que Dios da. Los psiquiatras y los psicólogos manejan la conducta y sin embargo, ojalá buscáramos psicólogos o psiquiatras cristianos que tienen el concepto más completo, ¿no? Porque los psicólogos o psiquiatras no cristianos pues manejan muchas cuestiones muy mundanas y cosas que no es a veces la opción de Dios, ¿no? Los niños tienen que socializar con niños y las niñas con niñas cuando son muy pequeñitos, pero en la adolescencia cambia. En la adolescencia los jovencitos buscan a las jovencitas buscan a los jovencitos como amigos. Y es otro tipo de relación, otro tipo de compromiso, ¿no? Entonces es muy importante buscar cómo Dios quiere que las personas sean cambiadas. Tenemos las perversiones sexuales ahí en la página 35, sadismo, masoquismo, bestialismo, pederastia, necrofilia, voyerismo, fetichismo, violación y travestismo. Todo esto viene ahí explicado de manera muy sencilla, pero tenemos que recordar que el sadismo son personas que tienen placer sexual causando dolor. Esto es muy común. Incluso se vende mucho en medios, ¿no? Películas y libros como si fuera una mujer feliz cuando lastima a los hombres o un hombre feliz cuando lastima a las mujeres. Y esto no es correcto. La relación sexual nunca debe ser con dolor. La relación sexual tiene que ser con un placer de los dos, con consentimiento de los dos y que haya una aportación de los dos. Pero las personas sádicas, por lo que hacen es lastimar a la otra persona, ¿no? El masoquismo es al revés, es lo opuesto. Personas que tienen relación sexual cuando lo lastiman. Y esto es muy común en la sociedad, ¿no? Hay muchas cuestiones de esta desviación y parece que la persona busca que la lastimen, busca incluso que le causen daño fuerte en lo físico cada que tiene relaciones sexuales. Entonces no es correcto. Igual la persona que tiene el sexo tampoco tiene que tener sufrimiento con ello. Cuando tenemos la vida sexual hombre y mujer, decimos es de placer y es una cuestión de consentimiento. El bestialismo es relaciones sexuales con animales. Esto es demasiado común también en muchos medios y hay como una cuestión sexual donde se involucran animales. Y esto entonces dice la palabra de Dios, tú no podrás, literalmente dice, ayuntarte con una bestia como con tu esposa, o la mujer ayuntarse con un animal en vez de su esposo. No podemos buscar ese tipo de relaciones con animales porque no es el plan de Dios. La pederastia, recuerden que es relaciones sexuales con niños. Esto es muy común y muy lamentable, ¿no? Porque los niños siempre son inocentes. Tenemos que defender a los niños y decir, nunca son culpables, son pequeñitos. Lamentablemente muchas veces los dejan solos, no están cuidados por alguien que de veras los ame bien con el amor del Señor y los niños pues pueden ser víctimas de cuestiones sexuales. Niñas y niños. Y esto trae muchas consecuencias en el futuro. Necrofilia es una relación sexual con cadáveres. Esto suena así como muy fuerte también, pero ha sucedido mucho, ¿no? De personas que tienen pues una placer sexual pues violentando el cuerpo muerto de una persona. Entonces esto sí está también muy dramático, pero sucede. Voyerismo son personas que tienen placer sexual viendo relaciones sexuales. Esto también se da mucho en muchas sociedades y hay personas que sienten placer viendo pornografía o viendo relaciones sexuales de un hombre y una mujer, o de parejas, o de varias parejas, y tienen que al observar ese tipo de relación sexual se siente placer. Tampoco es lo correcto.
Aunque la vista es parte de la vida sexual, no es lo único ni lo más determinante. No es correcto que la persona observe ningún tipo de cuestiones sexuales. Por eso sí nos limitamos, ¿no? Aunque el cine y la televisión y los libros y muchos medios electrónicos lo ven como muy común, nosotros pensamos que no. El fetichismo definitivamente es también experimentar placer sexual utilizando objetos o prendas de otra persona. Esto es muy común porque también hay muchas personas que en vez de buscar a un hombre o una mujer sexualmente sanos, sexualmente comprometidos para una vida de matrimonio o una vida sexual, o buscan objetos. Es muy común, ¿no? Que roben objetos de las personas y, bueno, los involucren como masturbación o una cosa así, y con los objetos de la persona siente placer sexual. O sea, no se puede tener los objetos de la persona, ¿no? Los objetos son personales, pueden ser lindos, tienen un uso, pero este tipo de perversión lo que hace es buscar objetos para tener placer sexual, buscando las prendas de otra persona para tener placer sexual. La violación, recordamos, es una relación sexual no consensuada. Cuando a un hombre o a una mujer le involucran sexualmente, siendo que no está decidido, siendo que no lo pide, siendo que no quiere, siendo que no está casado o casada para tener vida sexual, se llama violación. Y esto es tremendo también porque se da mucho en el medio, ¿no? Como si tener una relación con un objeto y la persona violadora pues lastima, no le importa y lesiona a la persona violentada. Travestismo es usar prendas de la otra persona, el sexo opuesto, ¿no? Las mujeres usan prendas de hombre y los hombres usan prendas de mujeres. Y este es el principio de la palabra de Dios, cuando dice, no vestirá el varón ropa de mujer, ni la mujer vestirá ropa de hombre, quiere decir que no podemos usarlo. La ropa de hombre las tiene que usar el hombre, la ropa de la mujer la tiene que usar la mujer. Sin embargo, mucha gente le parece divertido o le parece atractivo y definitivamente es una manera de empezar con algunas otras desviaciones sexuales. Tenemos aquí las cosas de quebranto sexual y hablamos ahí de página 36. Hay una familia disfuncional. Dice que como iglesia tenemos el compromiso de ayudar a las personas que han sufrido un quebranto sexual, y las principales causas son las siguientes: familia disfuncional, las tienen no transparentes a nivel familiar, rechazo, esos de los errores cometidos por sus padres, psicológico, físico, verbal o sexual, abuso de los papás o exceso, abuso cometido por un pariente cercano, por un conocido, baja autoestima, divorcio de los padres, desinterés de los padres a los hijos, rechazo, vacío de modelo paternal maternal o la imagen dañada. Son 11 puntos, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene un quebranto sexual, quebranto es como estar roto, sexualmente rotos, mujeres y hombres están lastimados, vienen con estas causas, ¿no? La familia disfuncional, recordemos, es una familia que no funciona. Cuando el hombre se ausenta, nunca está en la casa, la madre tampoco está en la casa, los hijos están solos, realmente no funciona, ¿no? Y definitivamente se ausentan o no están cumpliendo el papel que debían cumplir según la palabra de Dios. Luego decimos relaciones no transparentes a nivel familiar. Recordamos que hay personas que tocan o hablan o visitan cuando no debían de estar solos, con un niño, una niña o un joven o una jovencita, ¿no? Y estas personas tocan o llegan de una manera no transparente. Decimos, por eso tiene que haber una transparencia. Los únicos que podemos estar con los niños, el papá y la mamá, cuando los dos estemos en las cosas de Dios y buscando las cosas de Dios, pero nadie más tiene por qué llegar a estar ahí presente, a hacerse como algún tipo de cosa importante, ¿no? No es importante. Tiene que estar ausente la gente porque no están como parte de. Por eso dice relaciones no transparentes. Si alguien visita a nuestros hijos o nuestras hijas, es una alerta. No tiene por qué estar aquí. No tiene por qué presentarse, ¿no? Ahora, hay rechazo también a la persona, el hombre o la mujer fue rechazado porque no le querían, porque le menospreciaban, y esto lleva a otras cuestiones ahí. Y recordamos que muchos excesos, exceso psicológico, mucha gente a la que le hace sentir mal mentalmente, le hace sentir que no vale, que es torpe, le hace sentir que no tiene un valor. También puede haber abuso físico. A muchas personas las tocan o están en un contacto que no debe de ser de manera física, ¿no? Y esto también tenemos que estarlo observando ahí. El abuso verbal es hablar cosas. A la persona se le dice cosas ofensivas, se habla de cosas sexuales delante de los niños, por ejemplo, ¿no? Y eso es una forma de abuso. Los niños no tendrían por qué estar presentes en una cuestión sexual. Entonces esto también se llama promiscuidad. Cuando hay una sociedad en cuanto a las relaciones, en lo que debía ser privado, la sexualidad o el matrimonio, ya se habla abiertamente. Se dan palabras o se dan situaciones, se observan películas, se escucha incluso música. Hay mucha música también en muchas películas que hablan de una violencia sexual brutal y se ve como muy cotidiano. Y tenemos que limitar eso también, ¿no? Y el abuso sexual, por supuesto, personas a las que se les toca cuando no se les debe tocar en el área sexual. Entonces tenemos ahí el abuso sexual. Divorcio de los padres es muy importante también porque cuando papá y mamá se divorcian,
es una cuestión muy complicada. Pero ellos se divorcian, sin embargo, sus hijos no tienen que quedarse solos, no tienen que quedarse sin la presencia, no tienen que llevar como un daño en cuanto al divorcio de sus papás. Sin embargo, pocos hombres y mujeres usan un divorcio de una manera pues más o menos equitativa, ¿no? Que haya respeto, que siga habiendo horarios, que no haya maltrato para los niños, ¿no? Luego tenemos el vacío del modelo paternal o maternal, o sea, no está el papá o no está la mamá. El papá es la imagen de fuerza, de provisión, la fuerza dada por Dios, y la mamá también tiene una gran imagen de amor y de ternura, que entonces debe estar presente, pero muchas veces no están presentes. La restauración sexual, tenemos ahí paternalismo sano, roles adecuados de padre y madre, una clara comprensión de la diferencia entre los géneros humanos, protección que brinde seguridad y confianza, niñez completa sin bloqueos psicológicos, entorno benigno, tareas que al ser desempeñadas establezcan la función del rol de géneros, técnicas para tratar con la tentación, un desarrollo sin estorbos, el modelo original de Dios para la sexualidad debe ser enseñado, el arrepentimiento debe implicar renuncia completa al pecado sexual, la identidad debe formarse en Cristo, enseñar principios bíblicos sobre la sexualidad y atender a los cristianos que luchan con pasiones desordenadas. En Dios hay esperanza para las personas con quebranto sexual. Entonces todo esto en la restauración. No es fácil restaurar, se requiere tiempo, mucha oración, se requiere mucho respeto, pero se requiere entonces recuperar. Si la familia no fue sana, el hombre o la mujer no fueron responsables con sus papeles, hay que recuperarlos. Pueden empezar a funcionar para que los hijos tengan esa protección diseñada por Dios. Recordamos que la familia la diseñó Dios. No es social, no es religiosa. Dios es el que hizo esta pues, institución muy importante, importantísima que es la familia. El modelo de Dios para la sexualidad es este, ¿no? Que la mujer y el hombre sean formados en su niñez, en su adolescencia, en su casa, hasta que decidan casarse, hasta que decidan realizarse. Y cuando salen de la casa, ya es su responsabilidad, pero siempre en la casa tenemos que estar normando la situación para que tengan pues algunas bases en cuanto a todo. La identidad en Cristo es quienes somos en Cristo. Hombre o mujer, si fue lastimado, quebrantado o violentado, ahora ya está libre. De hecho, esto es lo que manejan los grupos que trabajan con personas en quebranto sexual. Ya no quiero seguir siendo lastimado, ni voy a estar siendo una persona pues, que tenga este tipo de conflictos, ¿no? El diseño de Dios es muy importante. Dios creó una mujer y un hombre, somos diferentes, somos complementarios, pero en todo tenemos la bendición con el Señor. Hay arrepentimiento y restauración. Dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre varón y hembra, y bueno, así nos formó Dios. De manera que tenemos nosotros que tener pues esta cuestión aquí. No sé si hay algún comentario, hermanos, de alguien, alguna aportación de alguien. Le escuchamos.